Durante días estuvo desaparecido. Las autoridades lo buscaban. Los rumores crecían. Y cuando finalmente apareció, la noticia sacudió a Morelos. Pero lo más inquietante no es la caída de Jesús Corona. Lo verdaderamente preocupante es que podría ser solo una pieza dentro de una investigación mucho más grande. Porque mientras la atención se concentra en Cuautla, las autoridades ya han detenido a decenas de funcionarios en distintos puntos del país. Y la pregunta que muchos mexicanos empiezan a hacerse es simple: ¿hasta dónde llega realmente esta red? Lo que descubrirás en los próximos minutos ayuda a entender por qué este caso ha encendido las alarmas dentro y fuera de Morelos. Porque detrás de la detención de un alcalde hay una operación que ya suma más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos. Una cifra que pocos medios están dimensionando correctamente. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, primero hay que conocer al personaje central de esta historia. Jesús Corona Damián llegó a la presidencia municipal de Cuautla con promesas de transformación. Cuautla no es cualquier municipio. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Morelos, un lugar con más de 150,000 habitantes, con una economía que depende del comercio, la agricultura y el turismo. Un municipio donde los comerciantes llevan años denunciando problemas de inseguridad, donde los transportistas han tenido que organizarse para protegerse, donde las familias han visto cómo la violencia se fue normalizando poco a poco. Corona Damián representaba para muchos la posibilidad de un cambio. Pero eso no es todo, porque según las autoridades, mientras el alcalde ocupaba su cargo público, presuntamente operaba una estructura muy diferente detrás de las cámaras. La detención no fue sencilla. Durante varios días, Corona Damián permaneció prófugo. Las autoridades emitieron órdenes de captura. Los medios locales reportaban avistamientos que después resultaban falsos. La incertidumbre crecía. ¿Por qué huía si era inocente? Esa era la pregunta que muchos ciudadanos de Cuautla se hacían mientras esperaban noticias. Y cuando finalmente fue localizado y detenido, lo que parecía el final de una persecución resultó ser apenas el principio de algo mucho más complejo. Porque Jesús Corona no fue detenido por un caso aislado. Fue capturado como parte de algo llamado Operación Enjambre. ¿Y qué es exactamente la Operación Enjambre? Aquí es donde la historia se vuelve más extraña. La Operación Enjambre no comenzó con la detención del alcalde de Cuautla. De hecho, llevaba meses desarrollándose en silencio. Según la información disponible, se trata de una investigación coordinada entre distintas instancias de seguridad y procuración de justicia que tiene un objetivo muy específico: desarticular presuntas redes de corrupción y vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. No estamos hablando de investigaciones separadas que coincidieron en el tiempo. Estamos hablando de una operación diseñada para golpear simultáneamente a múltiples objetivos antes de que pudieran advertirse entre ellos. Y los números hablan por sí solos. Más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos hasta el momento. Entre ellos, al menos 7 alcaldes en funciones. Funcionarios de Cuautla, sí, pero también de Atlatlauhán y otros municipios de Morelos. ¿Por qué tantos funcionarios de una misma región? La respuesta, según las autoridades, tiene que ver con la forma en que presuntamente operaba esta red. Pero para entender eso, primero hay que hablar de un nombre que aparece repetidamente en los expedientes. Un nombre que muy pocos conocían hasta hace unas semanas. ¿Quién es realmente el Barbas? Las investigaciones mencionan presuntos vínculos con Júpiter Araujo Bernard, conocido en ciertos círculos como el Barbas. Sin embargo, hay un detalle que pocos están mencionando. Según los documentos de la investigación, el Barbas no sería simplemente un operador criminal común. De acuerdo con las autoridades, se trataría de alguien que presuntamente logró construir una red de influencia que penetró directamente en las estructuras de gobierno municipal. ¿Cómo funcionaba esta presunta red? De acuerdo con la investigación, el esquema habría operado de la siguiente manera.
Comerciantes de distintos municipios eran presuntamente contactados para realizar pagos regulares, no pagos voluntarios, cuotas obligatorias bajo amenaza. Transportistas que mueven mercancía por las carreteras de Morelos habrían enfrentado situaciones similares. Y ciudadanos comunes, dueños de pequeños negocios, también habrían sido víctimas de este sistema de extorsión. Lo más llamativo aparece cuando revisamos cómo presuntamente se canalizaban esos recursos. Porque, según las autoridades, parte del dinero obtenido no solo beneficiaba a estructuras criminales. Presuntamente también alimentaba campañas políticas y garantizaba protección desde las propias presidencias municipales. Es decir, de acuerdo con la investigación, algunos funcionarios no solo habrían tolerado estas actividades. Presuntamente habrían sido parte activa del esquema. ¿Era Jesús Corona uno de esos funcionarios? Las autoridades sostienen que sí. Los expedientes, según reportes, lo vinculan directamente con la red investigada. Pero el alcalde de Cuautla no es el único nombre que aparece en esos documentos. Y lo que ocurrió después sorprendió incluso a los investigadores. Mientras los medios se concentraban en la captura de Corona Damián, las autoridades ejecutaban órdenes de aprehensión en múltiples puntos. Funcionarios de seguridad pública, directores de áreas administrativas, tesoreros municipales, regidores y otros alcaldes. La lista creció tan rápido que resultó difícil para muchos medios dar seguimiento a cada detención. 7 alcaldes en funciones, no exalcaldes que cometieron presuntos delitos hace años. Alcaldes que hasta hace poco firmaban documentos oficiales, aparecían en eventos públicos y tomaban decisiones que afectaban la vida de miles de personas. Si te interesa conocer lo que ocurre detrás de las noticias que impactan a México, suscríbete ahora porque aquí analizamos los hechos con profundidad. En Atlatlahuacán, las detenciones también generaron impacto. Funcionarios que llevaban años en sus puestos fueron aprehendidos en operativos coordinados. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo es posible que tantos funcionarios de tantos municipios estuvieran presuntamente conectados a una misma red? Para entender eso, debemos retroceder unos meses, porque la Operación Enjambre no surgió de la nada. Según diversos reportes, las investigaciones comenzaron a partir de denuncias ciudadanas, comerciantes que decidieron hablar, transportistas que documentaron lo que estaban viviendo, familias que perdieron el miedo y acudieron a las autoridades. Esas denuncias fueron acumulándose. Los patrones fueron haciéndose evidentes. Los nombres comenzaron a repetirse. Y cuando las autoridades tuvieron suficiente información para actuar, lo hicieron de manera coordinada. ¿Fue este el error que terminó hundiendo al alcalde? Posiblemente, porque según las investigaciones, la red presuntamente operó durante años con relativa impunidad. Pero cuando las denuncias alcanzaron cierto volumen, cuando los testimonios comenzaron a coincidir, cuando los flujos de dinero pudieron rastrearse, el castillo de naipes empezó a derrumbarse. Ahora bien, quizá te estés preguntando por qué este caso debería preocuparte si no vives en Morelos. La respuesta es más simple de lo que parece. Porque lo que presuntamente ocurrió en Cuautla, Atlatlahuacán y otros municipios no es exclusivo de esa región. Esquemas similares han sido denunciados en distintas partes del país durante años. La diferencia es que, en este caso, las autoridades decidieron actuar de manera coordinada y contundente, y eso establece un precedente. Piénsalo de esta manera. Si eres comerciante en cualquier ciudad de México, sabes que la extorsión no es un problema abstracto. Es algo que puede tocarte directamente. Si eres transportista, conoces las historias de colegas que han tenido que pagar cuotas para poder trabajar. Si tienes un negocio, por pequeño que sea, sabes que hay zonas donde operar significa negociar con personas que no deberían tener ningún poder sobre ti. Lo que la Operación Enjambre está revelando, según las autoridades, es que, en algunos casos, esas personas tenían poder porque estaban protegidas desde las propias estructuras de gobierno. ¿Era realmente un caso aislado? Los más de 85 detenidos sugieren que no,
Y aquí surge otra pregunta que pocos se atreven a formular abiertamente. ¿Cuántos otros municipios en México podrían estar operando bajo esquemas similares sin que nadie los investigue? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas detenciones son el inicio de un cambio real o solo una parte del problema? Porque si algo demuestra este caso es que la corrupción no siempre es obvia. A veces se esconde detrás de ceremonias oficiales. A veces firma convenios de colaboración. A veces aparece en fotografías inaugurando obras públicas. Y mientras tanto, según las investigaciones, presuntamente extorsiona a los mismos ciudadanos que dice representar. Las detenciones ya ocurrieron. Pero la historia está lejos de terminar. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte más difícil, los procesos judiciales. Y aquí es donde muchos casos similares han fallado en el pasado. Detener a un funcionario genera titulares, pero lograr una sentencia condenatoria requiere evidencia sólida, testimonios que se sostengan y procesos que no sean contaminados por presiones políticas. Las autoridades sostienen que tienen suficiente material para proceder. Los abogados de algunos detenidos ya han comenzado a presentar recursos legales. Y los ciudadanos observan con una mezcla de esperanza y escepticismo, esperando ver si esta vez será diferente. ¿Quién podría ser el siguiente en caer? Esa es una pregunta que probablemente muchos funcionarios en distintas partes del país se están haciendo en este momento. Porque si la operación Enjambre continúa expandiéndose, si las investigaciones revelan conexiones que van más allá de Morelos, podríamos estar viendo apenas el inicio de algo mucho mayor. O podríamos estar viendo un caso que eventualmente se diluya entre apelaciones, tecnicismos legales y cambios de gobierno. El tiempo lo dirá. Pero lo que ya no puede negarse es que algo cambió. Porque durante años muchos ciudadanos sintieron que denunciar era inútil, que las autoridades no escuchaban, que los funcionarios corruptos estaban protegidos. La operación Enjambre, al menos por ahora, sugiere que eso podría estar cambiando. Más de 85 detenidos, 7 alcaldes en funciones, una red presuntamente desarticulada. ¿Es suficiente? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Y si la detención del alcalde de Cuautla fuera apenas la punta del iceberg? Después de revisar todo lo que hemos analizado, esa pregunta ya no parece exagerada. Jesús Corona. Damián no cayó solo. Cayó como parte de una operación que ha sacudido las estructuras políticas de varios municipios. Los comerciantes que denunciaron, los transportistas que hablaron, las familias que perdieron el miedo. Ellos fueron, según las autoridades, quienes hicieron posible que esta investigación avanzara. ¿Qué significa eso para el resto del país? Significa que las denuncias importan. Significa que cuando suficientes personas hablan, las autoridades pueden actuar. Y significa que ningún funcionario, por más poder que tenga, es intocable para siempre. Comparte este video con familiares y amigos para que más personas conozcan el alcance de esta investigación. Porque si algo demuestra este caso, es que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaba realmente la red? ¿Cuántos más podrían estar involucrados? ¿Los procesos judiciales lograrán sentencias condenatorias o los detenidos eventualmente recuperarán su libertad? Y tal vez la más importante de todas. ¿Estamos viendo el final de una investigación o apenas el comienzo?